Y eso sí sería, entonces, una situación compleja para la institución, porque dotándoles de ropa de trabajo, sin embargo, no asisten con la misma. Para poner un ejemplo. Pero también tenemos el incumplimiento del horario de la jornada normal del trabajo. El que lleguen todos los días tarde. Si el horario de ingresos es a las 8 de la mañana y llegan a las 8:10, 8:15, 8:30, efectivamente, entonces eso tiene que ser regulado como una amonestación verbal, la amonestación escrita, la falta reiterada, repetitiva, y conllevará probablemente una sanción pecuniaria, etcétera, etcétera. También el utilizar las herramientas de trabajo para fines distintos de las que se le está entregando para que preste el servicio, probablemente también conlleve una infracción de esta naturaleza. Probablemente el uso de celulares, del estar conversando, el no prestar atención a los ciudadanos o a la atención indebida a los ciudadanos, probablemente conlleve este tipo de sanciones a los servidores públicos. ¿Quién las impone? Vuelvo a insistir, la autoridad nominadora o su delegado. No. Ahora, ¿cuáles son las infracciones graves? Diríamos que son aquellas acciones u omisiones que contrarían gravemente el ordenamiento jurídico o alteran el orden institucional asimismo gravemente. Entonces, aquí sí existe una diferencia radical con las infracciones leves. En las infracciones leves era un descuido leve, un desconocimiento, pero que no altera el desarrollo normal del trabajo, o la institucionalidad misma del trabajo no se ve afectada. Acá sí se trata de acciones o omisiones de los servidores públicos, pero que alteran ya gravemente el ordenamiento jurídico. Es decir, el ordenamiento jurídico ante esa falta le dice, esa falta es grave. Por lo tanto, sí estás alterando también la institucionalidad donde prestas el servicio. La imagen de la institución probablemente no es la acorde, no es la conveniente con lo que tú has hecho o has dejado de hacer. Entonces, en estas situaciones, evidentemente, estaríamos ante una infracción de carácter grave, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las sanciones pecuniarias, las sanciones disciplinarias, perdón, que consagra la Ley Orgánica del Servicio Público? Las sanciones que consagra la Ley Orgánica del Servicio Público son sanciones asimismo leves y sanciones graves. Las sanciones leves, visto desde el enfoque que le hemos señalado, que no alteran gravemente el orden institucional, que el normal desarrollo del trabajo tampoco se ve gravemente afectado, son o conllevan sanciones de amonestación verbal, amonestación escrita y sanción pecuniaria. Todas estas, la amonestación verbal, la amonestación escrita y la sanción pecuniaria, por regla general, tienen que regularse en un reglamento interno para saber exactamente cuándo estamos ante una amonestación verbal, cuándo estamos ante una escrita y cuándo estamos ante una sanción pecuniaria. Porque allí encontramos una graduación entre una infracción y la otra infracción. Pero la reincidencia de la amonestación verbal también conllevará en el ejercicio fiscal que pasemos a una amonestación escrita. Y de la reincidencia de la amonestación escrita asimismo en el ejercicio fiscal, por más de 2 sanciones, conllevará que pasemos a una sanción pecuniaria. Y probablemente de la reincidencia de la sanción pecuniaria, por más de 2 veces en el ejercicio fiscal, probablemente pasemos ya a una sanción grave, que puede ser la suspensión en el ejercicio justamente del cargo. Entonces, es muy importante tener presente cada una de estas situaciones. ¿Cuándo estaremos ante una amonestación verbal? O cómo la autoridad competente o la autoridad nominadora o su delegado imponen la amonestación escrita a un servidor. Supongamos está regulado en el reglamento interno que la no asistencia con el uniforme al trabajo conlleva justamente una amonestación escrita. ¿Cómo se dará esa amonestación escrita? Sale el señor decano y le dice, a ver, Mónica, usted hoy no ha venido con el uniforme, por lo tanto le amonesto verbalmente. Yo creería, doctor, que se les notifica mediante el correo electrónico, tal vez, o se les envía un escrito, tal vez ahí diciéndoles que si vuelven a reincidir, por ejemplo, en el caso de que venga otra vez sin uniformes, digamos, se le podría hacer una amonestación pecuniaria. ¿Ya? ¿Algún otro comentario, algún otro criterio? Yo creo
que es igual como Lucía, pero como es amonestación verbal, o sea, no es que va a ser verbal, va a ser por escrito, pero va a decir amonestación verbal, porque raro que no, que, o sea, es un poco raro la situación que usted plantea, que salga el decano a decirle yo te amonesto No, verbalmente, no, digo, además de que pongo como ejemplo para que ustedes me desvirtúen o me ratifiquen. claro, pero también digo que algo muy importante es de que quede la constancia también, porque en caso de ser reincidente, como después si esta persona quisiese en algún punto impugnar la sanción, como por ejemplo si ya se pone la sanción máxima, digamos así, que fuera la suspensión o la destitución, también la administración pública debería tener el sustento para ver que, miren, en primer lugar se le hizo una verbal, después se le hizo una escrita, entonces yo creo que aunque sea verbal, tendría que haber algo como que algún sustento por escrito. Ya, pero ¿será necesario iniciar el sumario administrativo para establecer la sanción leve? No. No, yo me refiero a cuando si esta persona ya es tan reincidente que termina con la sanción ya la más grave, o sea, en Pero esos supongamos casos. llega a Pero conocimiento no, de la autoridad, llega a conocimiento de la autoridad de que el servidor público X está utilizando las computadoras para fines extraños del trabajo. esa creo que sería tal vez como ya una amonestación por escrito, porque ya es algo, como usted mismo dijo, como que afecta el curso regular del trabajo. Y depende Ya, también de qué esté haciendo, porque por ejemplo yo me pero acuerdo que aquí una vez en Loja hubo una noticia de un señor que veía pornografía en el trabajo. Entonces eso también creo que se analiza en ese tipo de cuestiones. por eso mismo, es decir, ya hasta los hechos pueden cambiar radicalmente. Pero digo, en todos estos casos, hasta para la amonestación escrita, deberé iniciar el sumario administrativo. Yo creo que no, doctor, porque el sumario administrativo sería para ya las faltas muy graves como, y ya como sanción de destitución. Es que también las faltas Personalmente, graves, perdón, doctor, decía que las faltas graves, tal vez, bueno, igual estas las conocería el inspector del trabajo. Entonces, con el, digamos, con el visto bueno del inspector del trabajo sería que se iniciaría el sumario administrativo. correcto. Bien, ¿algún otro criterio? ¿Algún otro criterio? Bien, cuando estamos ante las sanciones leves, como son la amonestación verbal, la amonestación escrita y la suspensión, yo he sostenido y vengo sosteniendo de que no es necesario que se inicie el sumario administrativo por parte de la autoridad nominadora, sino que en estos casos lo que hay que garantizar es el legítimo derecho a la defensa. Es decir, le notificaré por escrito al servidor de que ha llegado a mi conocimiento el potencial cometimiento de tal infracción y que consecuentemente solicito que en el término de 3 o 5 días eh, presente las pruebas de descargo de las que le estoy entregando. Por ejemplo, no asistió a su lugar de trabajo con el uniforme el día lunes y tengo el informe de talento humano de que efectivamente me está comunicando de que luego de haber realizado una verificación en el sitio de trabajo, pudo observar que la señorita Lorena Aguilar no, no asistió al lugar de trabajo y nos presenta unas fotografías o probablemente dice también se puede complementar aquello con la información que se tiene en la grabación de ese día. Yo llega a mi conocimiento, lo que tendré que hacer es efectivamente notificarle a la señorita Lorena Aguilar en el sentido de que ha llegado a mi conocimiento la información de la directora de talento humano de que el día lunes usted no ha asistido al lugar de trabajo con el uniforme respectivo que se acredita para ese día. Y acompaño la fotografía, como también puede usted revisar la afirmación que corresponde al día lunes X del mes X. Consecuentemente, le doy 3 o 5 días para que justifique la situación. En ese lapso tendrá justamente la servidora pública que demostrarme si efectivamente concurrió al lugar del trabajo con el uniforme. A lo mejor existió una confusión de la directora de talento humano, no fue Lorena Aguilar, fue probablemente otra empleada, pero se confundió. Yo diré,
conforme puede usted observar de la grabación que pido se revise, yo sí asistí al trabajo con mi uniforme. No, y consecuentemente pido que se deje sin efecto cualquier tipo de sanción que se me quiera imponer, así sea amonestación verbal o sea amonestación escrita. Vean, es justificado. ¿Qué va a decir la autoridad? Archívese el expediente. Pero si no logro justificar, evidentemente me va a decir, esto está consagrado en el reglamento interno como una amonestación escrita. Consecuentemente, le impongo a usted la amonestación escrita, dejo esta amonestación escrita, como es la amonestación verbal, dejo por escrito y pido se agregue a su carpeta de talento humano, ¿no? Entonces, esa sería la sanción que le impongo porque no me ha justificado el hecho. Si me justifica, dispondré el archivo y no ha pasado absolutamente nada. Igual va a ocurrir con las amonestaciones escritas, ¿no? Allí sí ya, con más razón, impongo la amonestación escrita, le hago conocer a usted y también dispongo que se agregue a su expediente. Entonces va quedando constancia para los fines consiguientes en caso de reincidencias que a futuro se dé. Igual en la sanción pecuniaria, ¿no es cierto? Si es causal de sanción pecuniaria, por ejemplo, alguna confidencialidad en la información que filtró, que dijo, etcétera, se logra demostrar aquella situación, le voy a imponer la sanción y evidentemente será del 10% de la remuneración que persigue. Si persigue $700, será $70. De esos $70 se distribuirá se entregará a la asociación de empleados que existe, el 50% va para capacitación y el 50% va evidentemente a la organización misma como tal. Entonces, allí estamos ante este tipo de sanciones que los impone la autoridad nominadora o su delegado. Yo personalmente sostengo que no es necesario el sumario administrativo, sino evidentemente darle el legítimo derecho para que se defienda de esos hechos, hacerle conocer las pruebas de cargo que existen en contra de esa persona y evidentemente para que presente las pruebas de descargo. Con esas pruebas de cargo y de descargo, la autoridad nominadora emitirá el acto administrativo, ya sea de sanción o de archivo de la causa, si no encuentra justamente causa para ello. ¿Está claro? En las reincidencias. Si en el ejercicio fiscal de enero a diciembre, efectivamente, se han producido, por ejemplo, 2 amonestaciones verbales y luego vuelve a reincidir en el ejercicio fiscal, estaremos ya para imponerle una amonestación escrita. Igualmente, si hay 2 amonestaciones escritas, hasta mayo, por ejemplo, de este año, y en julio vuelve a cometer una infracción de la misma naturaleza, estaremos ante probablemente una sanción pecuniaria y así sucesivamente. Entonces, ese es el tema respecto de las sanciones, la autoridad nominadora o su delegado de la propia administración pública. ¿Qué ocurre con las sanciones graves? Las sanciones graves, en cuanto al órgano competente para imponerlos, ya no es la autoridad nominadora, ni tampoco su delegado. Conforme al artículo 44, me parece, de la Ley Orgánica del Servicio Público, el órgano competente para conocer, para tramitar y para emitir la resolución en las sanciones graves de los servidores sujetos a esta ley es el inspector del trabajo. Por lo tanto, la administración pública lo que tiene que hacer es remitir el expediente que contenga los documentos de cargo contra ese servidor público, hacer reconocer a la autoridad cuál es probablemente la infracción o las infracciones que presuntamente cometió el servidor y que conllevan probablemente la sanción X de destitución o de suspensión. Pedirle que inicie el sumario administrativo, que se le cite al servidor público en X lugar y evidentemente que se continúe con el trámite. El inspector de trabajo conocerá de la causa, si hay mérito levantará la instrucción, dispondrá la citación, el presunto responsable dará contestación en el término que prevé justamente la norma técnica, creo que son 3 días, luego se abrirá la causa prueba con o sin respuesta y luego vendrá una audiencia si es del caso y la resolución. La resolución que conllevará probablemente la imposición de la sanción grave o, caso contrario, el archivo del expediente. Ese es el trámite en este caso, pero concretamente, cuando se trata de sanciones graves, estamos hablando de 2 tipos. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo por 30 días sin goce de remuneración y la destitución del cargo. La suspensión del cargo probablemente se dé por el incumplimiento de algunos de los deberes previstos en el artículo 22 de la LOCEP o de algunas de las provisiones previstas en el 24 de la LOCEP, siempre y cuando no sean causal de destitución.
porque vamos a encontrar que varias de las causales previstas como prohibiciones, no me acuerdo de qué letra es, de la L a la M, algo así, no, son causal de destitución. Las otras pueden ser reguladas efectivamente como suspensión y otras también como amonestación. Y la letra, me parece, una letra de las deberes es también consagrado como causal de destitución. Las otras pueden ser reguladas como sanciones leves o como sanción efectivamente de suspensión en el ejercicio del cargo. Entonces, la suspensión es una sanción que conlleva que el servidor público no puede acudir al trabajo por el plazo de 30 días sin goce de remuneración, ¿no? En cambio, estaremos ante la destitución en caso de residencia de la sanción de suspensión temporal dentro del año o por las causales contempladas en el artículo 48 de la LOCEP. En la LOCEP, allí se establecen no solamente las sanciones leves, que son, ya vuelvo a insistir, impuestas por la autoridad nominadora o su delegado, sino que también se establecen las sanciones graves, ¿no? Y claro, las sanciones graves están debidamente reguladas de forma taxativa en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público y se entiende que las mismas son aquellas que causaron probablemente conmoción no solamente al interior de la entidad donde presta el servicio, sino fuera de la misma. Y probablemente también, no es que probablemente, sino que están consignadas en el ordenamiento jurídico como infracciones sumamente graves que conllevan justamente probablemente a la imposición de la sanción de suspensión o de destitución en el ejercicio del cargo, ¿no? Eso con respecto justamente a las sanciones graves. ¿Ante quién se tramitan? Vuelvo a insistir, ante el Ministerio del Trabajo y más concretamente ante el Inspector del Trabajo. No sé si podemos ver las causales o pasamos directamente a los casos de cesación de funciones o vemos las causales de destitución que están previstas en el 48. Veamos las causales de destitución para ir en ese orden secuencial. Bueno, ¿qué es la destitución como tal? Ante todo, es una causal de cesación de funciones, ¿no es cierto? Esta causal de cesación de funciones, ¿qué consecuencia tiene? La terminación de la relación laboral entre el servidor público y la entidad o la institución donde presta o prestaba sus servicios, ¿no? Estamos hablando en estos casos justamente de faltas graves, ¿no? De faltas graves cuya sanción efectivamente el legislador ordinario la ha considerado que merece, merece la sanción de destitución del cargo. Y ese acto de la destitución se entiende en la doctrina que es un acto administrativo. Yo personalmente, en el caso específico, desde mi punto de vista, he sostenido, no ahora, sino desde que efectivamente se expidió por parte del legislador ordinario, esta norma de que vulnera justamente con los principios del derecho administrativo y de la doctrina. Si ustedes observan la doctrina, cuando hablábamos de la administración pública, decíamos de que en la administración pública encontramos algunas corrientes que coincidían en que tanto la función legislativa y la función judicial se instituye o se constituye por tres partes o tres elementos. En el caso de la función judicial decíamos que se constituye por tres partes: el actor, el demandado y un tercero que es independiente a las partes y que ese es justamente el juez, que es independiente a las partes, que escucha, observa lo que le dan y él emite una resolución que se vuelve la verdad legal subsumiendo la voluntad de esas partes, ¿no? Y que la administración en cambio está constituida por dos partes. La administración pública como tal, que persigue cumplir los objetivos que le están previstos en el ordenamiento jurídico, y el administrado, que probablemente coadyuva esos objetivos, pero al que hay que garantizarle un legítimo derecho a la defensa, sobre todo si se va efectivamente a gravarle con un acto administrativo, ¿no? Entonces, visto esa situación, observarán ustedes que al haberse establecido en el artículo 48 de que las infracciones graves serán sancionadas bajo justamente un órgano independiente a las partes, como es el Inspector del Trabajo, evidentemente me deja a mí en una situación
de que el acto que está generando el inspector del trabajo no es un verdadero acto administrativo, no es una declaración unilateral de voluntad. Que lo está efectuando en función del ejercicio de la voluntad administrativa también es un tema bastante complejo analizarlo, ¿no? Es una declaración unilateral, pero sí de un tercero, que es justamente el inspector del trabajo. Entonces, allí es donde a mí me ha brotado esa inquietud de que efectivamente no estamos ante un verdadero acto administrativo. Yo recuerdo en la ley orgánica, en la ley de servicio civil y carrera administrativa anterior a la LOSCA, allí se establecía de que había una junta de reclamaciones para los servidores de carrera, de tal manera que los servidores de carrera que podían ser destituidos o suspendidos en el ejercicio del cargo, este órgano conocía, que estaba constituido por un representante de los servidores de carrera, un representante del ejecutivo y alguien más, no, 3 personas. Y estos 3 conocían de las causas de los sumarios para suspensión o destitución del cargo. Pero de esa resolución, sobre todo de destitución del cargo, se podía apelar, ojo, apelar al tribunal contencioso, ante el tribunal contencioso administrativo. No es que se podían demandar, sino simplemente apelar de la resolución. ¿Cuál era justamente el argumento que se tenía en esa época? De que esa junta de reclamaciones tenía potestades jurisdiccionales o jurisdicción retenida y que no actuaba en ejercicio de una función administrativa netamente, sino con jurisdicción retenida y que por eso se apelaba directamente al contencioso administrativo. Y esto es más o menos lo que está ocurriendo ahora, que hay, para mí personalmente, un órgano independiente que es el inspector del trabajo que no está actuando en una esfera netamente administrativa, sino actuando con retención jurisdiccional. Está actuando con jurisdicción y por lo tanto, lo que debería proceder en un marco estrictamente doctrinario y jurídico sería apelar de esa resolución al contencioso administrativo. Pero eso no dice el marco jurídico. De tal manera que la resolución constituye una destitución y quien se sienta afectado tendrá que ir a proponer una acción de protección probablemente o una acción contenciosa administrativa. Esto lo veremos probablemente en 5 o 6 años que las altas cortes diluciden si efectivamente he tenido la razón o he estado completamente equivocado y lo que están haciendo es completamente verdadero. Pero dejo sentado mi posición respecto a lo que está ocurriendo con el artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Bien, ¿cuáles son las causales de destitución? A ver si me van leyendo ustedes. Doctor, yo puedo dar lectura. A ver, vamos. A ver, la incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa evaluación de desempeño e informes del jefe inmediato y la unidad de administración de talento humano. B. Bien, en estos casos estaríamos ante la posibilidad de que luego de las evaluaciones que se ha hecho, ese servidor público definitivamente está en el rango mínimo de esas evaluaciones. Y eso conllevaría justamente la destitución del servidor público. Entendido en este caso, no remoción, sino destitución, que es una verdadera sanción, ¿no? Porque ustedes van a encontrar también la otra causal que establece también por la evaluación, pero donde le damos 3 meses para que vuelva a evaluarse. Y si no puede, también conlleva una destitución. Digamos, el B. B. Abandono injustificado del trabajo por 3 o más días laborables consecutivos. ¿Qué pasa si falto el día lunes, miércoles y jueves? No son 3 días consecutivos. No son 3 días consecutivos. Y si falto lunes, martes, miércoles y el jueves, la primera hora. Igual ya son 3 días. Ya son 3 días, perfecto. Entonces, ¿Se puede destituir? claro, 3 días. Con falta de 3 días consecutivos, efectivamente es causal de destitución. Ustedes van a encontrar en los otros cuerpos normativos que no son 3, probablemente sean más, ¿no? Entonces, hay que estar a lo que diga cada cuerpo normativo para las causales de destitución. Veamos el C. C. Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento ilícito
y en general por los delitos señalados en el artículo 10 de esta ley. Bien, entonces acá estamos ante una situación de prejudicialidad. No podemos iniciar el sumario administrativo, peor, destituirle a un servidor solamente por presumir lo que se encuentra en causas de cohecho, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, prevaricato, etc. Imperativamente necesitamos que el juez penal, mediante sentencia firme, haya declarado que ese servidor público ha cometido un delito de cohecho, peculado, concusión, etc. Solo con sentencia firme podríamos iniciar el sumario administrativo para destituirlo por esta causa. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Pasemos al siguiente. ¿Cierto? Recibir cualquier clase de dádiva, regalo o dineros ajenos a su remuneración. Bien, entonces, ¿qué es lo único que podemos percibir dentro del trabajo? La remuneración. ¿Y qué más? Hay el estímulo que también se percibe como no tanto como dinero, sino más bien en, por ejemplo, el ascenso en el escalafón. Ya, pero igual es parte de la remuneración, o se pasa de una remuneración X a otra remuneración, pero es remuneración. Pero podemos recibir adicionalmente, ¿no es cierto?, los beneficios complementarios, que también están previstos en el marco jurídico, como son el 13º, el 14º, probablemente viáticos de esa naturaleza, gastos de residencia, si es que residimos en otro lado. Eso sí lo podemos recibir porque es parte justamente del ordenamiento jurídico. Lo que no se puede recibir es todo aquello que no sea parte de la remuneración o de los beneficios complementarios. Entonces, una dádiva, un regalo, un dinero que nos quiera dar un compañero o un tercero, probablemente para luego pedirnos favores, eso no se puede hacer. Eso conlleva justamente una causal de destitución. Yo sé decir, cuando me desempeñaba como procurador secretario del gobierno provincial, alguna vez me intentaron dejarle una gallina a mi esposa. Yo ya le había anticipado que esto no lo acepte por ningún concepto. No, y cuando estaba de procurador síndico del gobierno municipal de Cuenca, asimismo, cerca de Navidad habían dejado allí un regalo. Y yo cuando ingresé le dije a mi secretaria, ¿de quién es eso? Me dijo, doctor, le dejaron, es de una empresa. Dije, vea, este rato me pone un oficio dirigido al señor alcalde, devolviendo esta botella que seguramente se equivocaron de lugar y que devuelvan a quien ha venido a entregarme aquí. Que esas cosas yo no acepto, ¿no? Generó mucho ruido dentro de la municipalidad, pero no se puede hacer ese tipo de situaciones. Eso es causal de destitución. Sigamos. Ingerir alcohol, ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en lugares de trabajo. Ya, cuando ingerimos alcohol o licor es alcohol, ¿no es cierto? Desde una cerveza, desde un vino. Ni se diga si estamos hablando de otros licores con un mayor grado de toxicidad. Entonces, eso sería causal de destitución en el lugar del trabajo. Igualmente, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ¿cuáles son esas? La marihuana, ¿Cuál más? cocaína, ácidos, LSD, todas esas, profe. Todas esas, pero están cortas, Bien pues. enterado del tema, el compañero. ¿Cómo? Digo, bien enterado del tema, el compañero. Pero vos has de estar mucho más, Lenín. No, nada. Algunas otras Ya más. te vieron la que cara, sepas. Len. Ah, algunas otras más que sepan. ¿Qué no van a escuchar allí en la universidad? ¿Qué El otras ayahuasca, drogas? doctor, el ayahuasca El acá en el oriente. ayahuasca, ya. Hongos. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Metanfetaminas, anfetaminas, Hongos. popper. Ya, ya estamos hablando de cosas fuertes, ¿no? Entonces, el ingerir este tipo de sustancias en el lugar del trabajo conlleva la destitución del cargo. Pero hay otra causa que también está regulada aquí como destitución. No solamente ingerir en el lugar del trabajo, sino asistir en estado de embriaguez o consumiendo, ir al trabajo bajo evidente influencia alcohólica o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ¿no?
en ambos casos, el hacerlo dentro del trabajo o asistir en esas condiciones del trabajo son causales de destitución. ¿Qué otra causal más? Mm, Dice, injuriar gravemente de palabra u obra a jefes, a sus jefes, o proferir insultos a compañeras o compañeros de trabajo cuando éstas no sean el resultado de provocación previa o abuso de autoridad. Bien, miren, aquí en gran medida tenemos que irnos al Código Penal, que es el que nos va a dar una muy buena referencia de lo que es la injuria grave, porque hay dos clases de injurias de acuerdo al Código Penal, ¿no es cierto? La injuria grave es aquella que causa un malestar y un fuerte daño en el honor de la propia persona, pero tiene que ser directo y preciso a esa persona. Por ejemplo, tú, Jorge Moreno, te robaste $5,000 de mi padre en tal año, ¿no? Esa sería una injuria grave. Me imputa directamente el robo de una cantidad de dinero de X persona. Entonces, esa situación efectivamente conlleva una injuria grave. Y la otra, los insultos que puedan proferirse efectivamente a las compañeras y compañeros de trabajo. Ya no sería la injuria grave, sino estamos ante probablemente situaciones de esa naturaleza o de menor calidad. Ojo, pero hay una excepción. Hay una excepción que deja sin efecto probablemente ese tipo de injuria o de ese tipo de insulto. ¿Cuándo? Cuando sea el resultado de la provocación previa o del abuso de la autoridad. Entonces, si logramos demostrar, a mí me demuestran de que he injuriado o que he insultado, pero si logro demostrar de que eso fue por una provocación del compañero o de la compañera o porque efectivamente la autoridad permanentemente venía abusando, eso conllevará que se enerve la infracción y consecuentemente que desaparezca. Es lo que los abogados, justamente en el ejercicio de la defensa penal, saben llamar la compensación de injurias, ¿no? Entonces, hay que analizarlo también y ver eso cuando estemos ante estos casos. Si hubo provocación, no hubo provocación, si hubo abuso de autoridad, no hubo de abuso de autoridad, podemos probar, no podemos demostrar, etcétera, ¿no? Allí estamos ante este tipo de causales. La siguiente. Asistir al trabajo bajo evidente influencia Ya de está. bebidas alcohólicas. Ya. Sí, ya está esa. La La otra, siguiente. incurrir durante el lapso de un año en más de 2 infracciones que impliquen sanción disciplinaria de suspensión sin goce de remuneración. Ya, bueno, de esto hemos hablado ya insistentemente. Continuemos con la subsiguiente. Suscribir, otorgar, obtener o registrar un nombramiento o contrato de servicios ocasionales contraviniendo disposiciones expresas de esta ley y su reglamento. Miren, estamos hablando acá de suscribir, de otorgar, de obtener e incluso de registrar nombramientos de contratos de servicios ocasionales, en tanto en cuanto eso haya contravenido la ley y el reglamento. Ustedes saben, está regulado justamente en la ley de servicio público e incluso en el reglamento lo que es el contrato ocasional de trabajo, lo que es el contrato de servicios ocasionales. ¿Cómo, cuándo y bajo qué condiciones debe o puede darse ese tipo de contratos? Y se dice que es una situación no habitual en la institución, que puede darse hasta por 12 meses, ¿no? Y para tareas perfectamente definidas. Entonces, si yo he suscrito un contrato y vuelvo a reincidir en el mismo, ya la norma me dice, eso es prohibido, porque para eso tienes que crear el cargo. Y solamente con la creación del cargo puedes ya, en definitiva, ver esa posibilidad. No, peor si te has sobrepasado del 25% de contratos ocasionales. Entonces, estas situaciones que contravengan el ordenamiento jurídico respecto de los contratos de servicios ocasionales pueden conllevar la destitución de los servidores públicos y, consecuentemente, también de quien registra ese contrato de servicios públicos que se da, sobre todo, en talento humano. No, sigamos. Ahora, allí hay una aclaración que se ha dado en sentencias de las cortes en el país y dicen, el tema de la suscripción del otorgamiento de estos contratos no le afecta al servidor público. Es un tema que afecta a los empleadores. No, sigamos. Doctor, disculpe, Diego Saldaña me dijo que está queriendo ingresar a la reunión. Ya, está dentro. Muchas gracias.
La otra, incumplir los deberes impuestos en el literal F del artículo 22 de esta ley o quebrantar las previsiones previstas en el literal D a la N del artículo 24 de esta ley. Veamos el literal F del artículo 22, que es causal de destitución. Y luego veamos los del literal D a la N del artículo 24. El número 22, el literal D, Sí, dice cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor público podrá negarse por escrito a acatar las órdenes superiores que sean contrarias a la Constitución de la República y la ley. vean, entonces, incumplir los deberes impuestos en el literal F. En el literal F era, no del D, el literal F del 22. Ya, doctor, ya le corrijo. Cumplir en forma permanente el ejercicio de sus funciones con atención debida al público y asistirlos con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios públicos de óptima calidad. ¿Cuál es el objetivo que persigue la administración pública desde el punto de vista finalista? Brindar ¿Qué servicio es la público. administración pública? Ah, El servicio a la colectividad. exactamente, ¿no es cierto? La administración pública es un servicio a la colectividad. Consecuentemente, los empleados tenemos que prestar ese servicio a los ciudadanos, porque quien nos paga la remuneración son los ciudadanos a través de los impuestos, de las contribuciones, de su trabajo en el día a día. De tal manera que los servidores públicos no somos pues ni dioses, ni superdioses, ni estamos por encima de ellos. Y evidentemente en el trato que debemos tener en el día a día con los ciudadanos, con los administrados, con los colaboradores, como quieran llamárselos, tiene que ser un trato cortés, un trato diligente, un trato respetuoso y concomitantemente también saber informar de lo que pide el ciudadano y darle además a las peticiones y requerimientos, si está en nuestra competencia, las comunicaciones o las decisiones que correspondan a esos casos. El no acatamiento, la inobservancia de un trato justo, de un trato cortés, de no despachar las comunicaciones, etcétera, conlleva la destitución del servidor público. Sigamos. Ya, doctor, Las del aquí 24. el 24. Desde el D a la N, del 24. Desde la F, sí, ¿verdad? Desde el D, ya. literal D a la N. Ya, dice privilegiar en la prestación de servicios a familiares y a personas recomendadas por superiores, salvo los casos de personas inmersas en grupos de atención prioritaria debidamente justificadas. Continuemos. Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza o utilizar con este y otros fines bienes del Estado. Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio, asociación u otras garantías constitucionales. Sigamos. Paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados, transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, correos y telecomunicaciones. Hablando de esto, en la Ley Orgánica del Servicio Público hay toda una cantidad de normas innumeradas referentes a la constitución de las asociaciones, de los derechos, deberes de las asociaciones, y entre esas hasta de la huelga, que se lo hizo con bombos y platillos, pero que ni siquiera lo toco, si quieren léanlo, pero que en la práctica es pura teoría. Es pura teoría porque ustedes a través de la asociación no van a conseguir que se suban las remuneraciones, porque las remuneraciones vienen dadas por problemas, por temas eminentemente técnicos, que son profesionalización, que es responsabilidad, que es capacitación, etcétera. Es decir, hay unos parámetros que justamente conllevan a establecer el valor de la remuneración. Y no es un tema simplemente como en la esfera laboral, es decir, pido la elevación de los sueldos y salarios. Es un tema totalmente distinto. O decir,
como no me han cumplido en esto, no me están pagando las remuneraciones, nos vamos a la huelga. Y podrán irse a la huelga a los servidores judiciales, para poner un ejemplo. Podrán irse a la huelga a los servidores de sujetos a la ley de servicio, ¿cómo es? A la LOCEP. Si estamos viendo de que está prohibido la paralización de los servicios y que esto conlleva la destitución del cargo. Entonces, cosas de esta naturaleza se expidieron, pero sin ningún fundamento, porque en la práctica quedó en letra muerta, ¿no? Bien, sigamos. Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras directamente o indirectamente con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos en el que el servidor público, en razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos. Bien, continuemos. Resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, por sí o por interpuesta persona, u obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o servidor, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Esta prohibición se aplicará para las empresas, sociedades, personas jurídicas en las que el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad tengan interés. Allí hay muchísimos intereses, sobre todo en temas comerciales. Estamos observando en el día a día cómo en los hospitales, en temas de salud, efectivamente se han realizado compras o ventas con sobreprecios. Allí puede haber algunos funcionarios dentro de la administración interna pública que efectivamente incumplieron esta normativa, es decir, beneficiaron a terceros, donde probablemente pueden estar ellos mismos involucrados como accionistas o sus parientes, o también involucrados para beneficio personal. Otros casos, cuando se elabora, por ejemplo, ofertas para ejecución de obras, los que realizan los trabajos de las bases, de las especificaciones técnicas o de consultoría, no podrían participar en el concurso o no podrían generar esa información a parientes, cónyuges, etcétera, porque efectivamente se estarían beneficiando y eso sería causal también de destitución, para poner algunos ejemplos. Sigamos. Solicitar, aceptar o recibir de cualquier manera dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas. Ya hemos visto eso, ya continuemos. Percibir remuneración e ingresos complementarios, ya sea con nombramiento o contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar labor específica alguna, conforme a la normativa. Simplemente, claro, hace muchísimos años, cuando no se tiene el disco duro, deshonesto, es imposible pensar estas cosas. Pero hace muchísimos años, yo recuerdo en la municipalidad de Guayaquil, después de que salió una alcaldesa, ingresó un nuevo alcalde, y este alcalde encontró que en el rol de pagos existían más de 1000 personas que no trabajaban y que cobraban la remuneración. Y entonces esa situación es ilegal y nula, pues. Nulo, porque están en roles de pago, no prestan el servicio y sin embargo llevan una remuneración. Y ese es el caso que conllevaría justamente a los responsables directos o indirectos de este tipo de anomalías, ¿no? La destitución del cargo. Sigamos. Negar las vacaciones injustificadamente a las servidoras y servidores públicos. Cuando hablo de vacaciones injustificadas, significaría que las vacaciones están previamente programadas, así se ha resuelto por parte de talento humano y la autoridad nominadora, y sin embargo llega el momento en que haga uso y le niegan injustamente, porque puede haber causales que sean debidamente justificados, exceso de trabajo, porque algún personal se enfermó, etcétera, etcétera, y que necesitan imperativamente de ese servidor. Pero si es injustificado y se demuestra esta situación, probablemente conlleve la destitución del servidor. Sigamos. Dice aquí, nota, inciso omitida en la secuencia del texto. ¿Sigo al siguiente? Ya, sigamos al siguiente. Hasta Las el N. demás, perdón. Hasta el N era. Ah, sí, esas hasta ahí nomás. Ya, bien. Entonces, esas prohibiciones que están consagradas justamente en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público, vean ustedes, están expresamente consignadas como causales de destitución del cargo.
tal manera que si se demuestra por parte de la administración pública, esos hechos, esas omisiones del servidor conllevarán la destitución. Pero siguiendo con las causales previstas en el 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público, tenemos también la Q, la K. A ver si me dan lectura. Suscribir y otorgar contratos civiles de servicios profesionales contraviniendo disposiciones expresas de esta ley y su reglamento. Bueno, yo he visto en la Ley Orgánica del Servicio Público que esto incluso hasta se eliminó, los contratos de servicios profesionales, pero puede haber alguna norma que regule aquello. Pero si efectivamente se suscribe este tipo de contratos contraviniendo el ordenamiento jurídico de la LOCEP, eso es nulo, ¿no? Yo personalmente creo que ya no está en la Ley Orgánica del Servicio Público. Pueden estar en otros cuerpos normativos o en otros cuerpos normativos hacerse esto, pero en la Ley Orgánica del Servicio Público no está permitido. Sigamos. Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de cualquier índole en contra de servidores o servidoras públicas de cualquier otra persona en el ejercicio de sus funciones, actos que serán debidamente comprobados. Miren, esto es nuevo, ¿no? No es que estuvo regulado desde que se expidió la LOCEP. Y yo creo que esto fue del 2016, 2017, donde se incrusta en la ley una nueva causal de destitución, que ha sido permanentemente y lamentablemente ejercida dentro de la administración pública. El acoso y el abuso sexual, ¿no? Sobre todo los varones, por un lado, y de manera especial los jefes, con respecto a las mujeres, han acosado permanentemente antes a las servidoras públicas. Y incluso ha llevado en muchos de los casos a abusos sexuales, que han sido denunciados a través de medios de comunicación por mujeres que efectivamente han manifestado de que han sido abusadas sexualmente por sus jefes inmediatos o para pedirles justamente algo a cambio. Por ejemplo, hace muchos años, en el tema de las profesoras del nivel primario y secundario, un cambio a la ciudad conllevaba probablemente un requerimiento de estos de quienes tenían a su cargo la modalidad de cambios. Y eso a mí me han comentado varias de las personas cuando yo ejercía la profesión. El problema era demostrar aquella situación. Y claro, se complicaba porque lo hacían con mucha reserva, ¿no? Entonces, eso se reguló. Y antes, además, lo que podíamos es probablemente iniciar una acción penal, pero no una causal de destitución. Ahora está regulado ya como causal de destitución el realizar actos de acoso o abuso sexual. Pero más allá de eso, incluso puede darse el caso de que en la administración pública o en las administraciones públicas existan personas que se dediquen a la trata, a la discriminación, a la violencia de cualquier tipo contra servidoras, ¿no? Que por presiones o por mantenerse en el cargo muchas mujeres a lo mejor tengan que ceder a esas presiones y lo hagan en contra de su voluntad. Entonces, este tipo de situaciones también está prohibido y es causal de destitución en tanto en cuanto se lo compruebe, dice la norma, ¿no? Bien, continuemos. Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de evaluación de desempeño por segunda vez consecutiva. Recuerdan que vimos la primera causal que justamente conllevaba a sí mismo la destitución, y en el caso de calificación insuficiente hay que darle la oportunidad a una segunda evaluación dentro de los 3 meses subsiguientes. Y luego de eso, si vuelve a incurrir en una calificación de insuficiente, habrá que iniciar un sumario administrativo para destituirle del cargo. ¿Estamos? Ejercer presiones e influencias aprovechándose del puesto que ocupe a fin de obtener favores en la designación de puestos de libre nombramiento y remoción para su cónyuge conviviente en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Lo que habría que demostrar es que efectivamente el servidor público ha ejercido presiones, ¿no? Aprovechándose de las influencias que tiene en el puesto para justamente obtener favores de otra persona a efectos de que se le pueda incorporar al servicio público o entregar algún tipo de trabajo a sus parientes, ¿no? Eso tiene que efectivamente demostrarse. La ñ y la O. Atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la institución mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión,
y los demás que establezca la ley. Sí, vean ustedes, estamos hablando de los derechos humanos, de todos los derechos humanos cuando se vulnera o se pretende atentar a los mismos de alguna servidor o servidor público, también es causal de destitución en tanto en cuanto la misma se deba a coacción, acoso o agresión, ¿no? Y obviamente también puede regularse en la propia ley, ¿no? O en leyes como la de contratación pública, la del SRI, etcétera, que se diga esta situación que comete el servidor es causal de destitución. Como estos servidores están sujetos a la LOCEP, esa situación probablemente para los que trabajan en el SRI pueda ser causal también de destitución conforme a la Ley Orgánica del Servicio Público. O los que trabajen en otra institución sujeta a esta ley, contratación pública, el servidor que cometió alguna situación de esas que les regula como causal de destitución, también sería efectivamente aplicable, en tanto en cuanto esté regulado en la ley. Ahora, las demás que establezca la ley, eso es lo que justamente estamos señalando, ¿no? Bien, con esto entonces observamos de que a las infracciones previstas en el ordenamiento jurídico, tanto en el artículo 24, cuanto también en el artículo 22, letra F o D, creo, me parece, y más las que se han regulado como causales graves o como infracciones graves, todas estas infracciones efectivamente conllevan la destitución del cargo, ¿no? Entonces, son causales de destitución del cargo este tipo de infracciones. ¿Por qué? Porque todas ellas primero han sido calificadas por el ordenamiento jurídico como gravísimas o graves. Y luego, evidentemente, casi todas de ellas causan conmoción, ¿no es cierto? Y alteran gravemente la propia institucionalidad donde el servidor público trabaja. Por ejemplo, violar a una empleada o acosarle gravemente a una empleada. No, eso causa un daño a la institución. El recibir dineros, favores para la prestación del servicio público, eso causa un atentado grave a la propia institucionalidad, ¿no? El suscribir o otorgar contratos civiles, probablemente para beneficiar a terceros, también causa un daño grave a la institucionalidad. Entonces, situaciones de esta naturaleza, indudablemente, tienen que ser consideradas, tienen que ser analizadas y obviamente darán lugar al inicio del sumario administrativo. Anterior a la reforma del 44, se establecía de modo categórico y expreso que la autoridad nominadora, a petición a la autoridad nominadora, será la que disponga la instrucción del sumario administrativo, siempre que se cuente con el informe de talento humano de que efectivamente le diga que ese hecho es susceptible de una destitución. Entonces, era la autoridad nominadora la que disponía el inicio del sumario a través de talento humano levantaba la instrucción, llevaba adelante el procedimiento y luego emitía un informe. Ese informe se comunicaba a las partes y luego se le remitía a la autoridad nominadora para que emita el acto, ya sea de la destitución del cargo o probablemente del archivo. Eso se cambió. Se modificó el artículo 44 de la Ley Orgánica del Servicio Público y se dispuso a través del legislador que el trámite lo lleve adelante el Ministerio del Trabajo. Y claro, el Ministerio del Trabajo emitió la norma técnica, reformuló 2 veces la norma técnica y estableció que sea el inspector del trabajo quien lleve adelante ese procedimiento. No, yo tengo mis reparos a ese procedimiento, pero bueno, esa es una posición personal de este docente que evidentemente mientras no exista un fallo en firme o una declaratoria de inconstitucionalidad de la norma se presume es válida y sigue siendo legítima y aplicable en el ordenamiento jurídico. Aquí tienen ustedes entonces las causales graves que conllevan la terminación de la relación del servicio público de un servidor sujeto a esta ley con la administración pública donde presta evidentemente sus servicios. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? Doctor, yo tenía una duda muy puntual. Por ejemplo, aquí se menciona la inhabilidad para el desempeño del puesto público. Sabemos que es luego de un sumario administrativo por el Ministerio del Trabajo, pero existe, dice aquí, para también la Contraloría. En este caso, ¿la Contraloría solo emite un informe o también puede destituir al servidor? ¿En cuál norma está eso? Eh, Si me das al- la, lectura. la última, dice esta clase de destituciones deben ser notificadas
luego del sumario Sí. administrativo y órganos de control para citar Contraloría. Ya, por regla general, una vez de que se ha emitido la resolución de la destitución, todas las administraciones públicas tienen que notificar de esa destitución al Ministerio del Trabajo. Porque ustedes saben, entre las atribuciones que tiene el Ministerio del Trabajo es mantener actualizado la nómina de los servidores públicos a nivel nacional. Entonces es importante saber que ese servidor público fue destituido, fue amonestado, etcétera, y que no puede trabajar en el servicio público. Y en tratándose efectivamente de sanciones gravísimas que atentan justamente, sobre todo, a la institucionalidad, yo considero que debe notificarse a la Contraloría General del Estado. Gracias, doctor. ¿Alguna otra inquietud? Doctor, buenos días. Yo tenía una duda. ¿El sumario Bueno. administrativo lo lleva a cabo el inspector de trabajo? En tratándose de infracciones graves, sí. Tiene que la administración pública donde presta el servicio, el servidor imputado de la falta, levantar un expedientillo y con una comunicación debidamente motivada y fundamentada dirigido al director del trabajo acá en el Azuay, pedirle que se disponga la instrucción del sumario en contra de ese servidor, porque de los hechos que se demuestran con la documentación que acompaña, probablemente se encuentra incurso en la infracción XXX y que eso conlleva una sanción de destitución. Entonces, entregado eso, diciéndole el servidor tiene que ser citado en tal parte, tiene este cargo, acompañar el nombramiento del servidor, etcétera. Entonces, allí pasará al inspector y el inspector calificará. Si hay mérito, calificará y dispondrá el inicio del sumario. Donde las partes, en este caso, son el servidor público sumariado y la administración pública que exige la sanción. Vean, es como un juicio, ¿no? Es exactamente un juicio. Hay un actor, hay un demandado y hay un tercero. Por eso mi crítica a esa línea que se estableció. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Sí. Digamos que en este caso un servidor público llega en estado etílico a su trabajo, ¿en este servidor público recibe en sí una amonestación al inicio o se puede iniciar sumario administrativo? Causal de destitución es el asistir al trabajo en evidente estado de ingesta de licor o de sustancias estupefacientes. No solamente es ingerir licor dentro del lugar del trabajo, sino asistir bajo condiciones de esta naturaleza al trabajo. Si eso demostramos, evidentemente se le destituye al servidor público. Ustedes observarán que, por ejemplo, esta infracción, conforme está regulado para estudiantes y docentes en la LOES y en el estatuto de la universidad, no es causal de destitución. ¿O no es causal de sacarle al estudiante de la universidad? Sí, es sanción, pero no de ese nivel, sobre todo de los estudiantes. Entonces, el tema de las infracciones y sanciones que están previstas en los otros cuerpos normativos difiere de lo que está previsto en la LOCEP. Las infracciones... Doctor, no se le escucha, se apagó su micrófono. Decía que el tema de las infracciones y sanciones previstas en la LOCEP no son aplicables para las otras administraciones públicas sujetas a sus propias normas, porque ya sea en el COGEP, como es en el COIP, ya sea en la LOEI, ya sea en la LOES, ya sea en la Ley de Seguridad Ciudadana, están reguladas allí también infracciones y sanciones propias para esos servidores. Solo los sujetos a esta ley se les aplica estas infracciones y sanciones. ¿Sí? Oh, ya, gracias, doctor. Ustedes van a encontrar que en los otros cuerpos normativos hay infracciones leves, graves y gravísimas. Las graves susceptibles de suspensión y las gravísimas de destitución. Las leves, amonestación escrita y sanción pecuniaria. Probablemente no hablen de amonestación verbal.
Y eso es lo que probablemente van a trabajar para la próxima semana en clases, ver los otros cuerpos normativos.